Historia de la evolución. Aquí les vamos a explicar cuáles fueron las teorías que tuvieron mayor aceptación y menor aceptación en la historia de la evolución. Empezamos con la de Lamarck. Lamarck supuso que las características adquiridas a lo largo de la existencia de un individuo serían también caracteres de su propia descendencia, otorgándole un rol muy importante a lo que conocemos como herencia. El hábito, como el caso de las primeras jirafas estirando su cuello para conseguir alimento, termina en el predominio de las especies todas. Teoría de mutaciones. Mendel propuso una teoría fuerte respecto a la herencia, diferenciando los genes recesivos de los dominantes. De este modo, comenzó a tomar fuerza la teoría de las mutaciones. Como este término se habla de caminos permanentes en el material genético de una célula, que puede ocurrir por acción de agentes mutagénicos o bien por errores en copia de material genético durante los procesos de división celular. Se creyó que las mutaciones introducen nuevas especies, siendo fuerte por excelencia de la evolución. Religión. La religión ha tenido durante siglos una posición en contra de todas las teorías evolutivas. La primera respuesta ha sido siempre el creacionismo, la interpretación directa de la Biblia que explica el origen de las especies a través de Dios, una figura similar a los crea. Con el correr del tiempo y la evidencia cada vez más fuerte de la evolución, los científicos religiosos se fueron alejando de esa doctrina categóricamente creacionista. Teoría de la evolución de Darwin. La teoría que obtuvo más consenso dentro de la comunidad científica fue la de Charles Darwin, que habla de la selección natural entre los organismos vivos, ya que la mayoría no logra sobrevivir. Las consecuencias de esta selección son adaptación y diversificación, y la lucha constante en las especies que solo sobrevive el más fuerte. Esta posición, luego de completamente por Wellscott, quien apartó la cuestión de la dinámica de estos cambios y del antepasado común a todas las especies. La combinación de todas las posiciones es sin duda la consensuada por la mayoría de la comunidad científica hoy en día por lo completa, y resulta que la explicación de los procesos que atravesaron todas las especies. En el caso del género humano no hay cadena evolutiva que cree que hace 5 millones de años con el Australopithecus, una serie humanoide que se van evolucionando poco a poco características del mono y tomando las del ser humano, especie conocida como Homo sapiens sapiens. Ha terminado extrapolando y se habla de la evolución que se refiere a otras cosas, no se limita a lo biológico. Entre lo que se encuentra la física, quedan escribidas como movimientos de un objeto, como la evolución en el tiempo, su lugar y espacio. La evolución psicológica. Se cree que la evolución es el cambio de la conducta o actitud, o la epistemología, que obstruye el concepto de la transformación en las teorías y las ideas.
Teorías evolucionistas. Una de las teorías evolucionistas es el fijismo. Las teorías fijistas son aquellas teorías que definen que los seres vivos son inmutables, es decir, que siempre han existido de la misma forma, sin embargo, un tipo de cambio. Esto significaría que el origen de toda la vida aparecieron de forma que sea, tanto un chihuahua como el ser humano, tal como son. Una de las vertientes más importantes del fijismo es el catastrofismo. Esta teoría nació a finales del siglo 1701, fruto del desarrollo de la paleontología y el descubrimiento de muchísimas especies fósiles, a las cuales esta teoría definió que a lo largo de la historia de la Tierra las especies aparecen de una forma que sea y durante un tiempo se mantienen inmutables hasta que un catástrofe las extingue y entonces se generan nuevas especies. Actualmente las teorías fijistas no tienen ningún tipo de credibilidad porque se han encontrado evidencia alguna. Dentro del ámbito científico donde predominan las teorías evolucionistas, Las teorías evolucionistas son aquellas teorías del origen de las especies que definen que las especies pueden ser variantes con el tipo. Actualmente estas teorías denominan que sea paranorma científica, pues han encontrado evidencias que apoyan a la evolución biológica. El registro fósil. Los paleontólogos del siglo 1701 ya evidenciaron que al analizar los fósiles de una misma especie en una misma zona, los encontraron en capas más profundas que tienen un aspecto más primitivo, mientras que las superficiales se parecen a otras especies actuales. Estructuras comunes. Si se compara la anatomía de las diferentes especies actuales, se puede ver que muchas estructuras son homólogas, aunque tengan funciones diferentes. Esto sugiere que todas provienen de un ancestro común. Las distribuciones de las especies. La biografía refleja que la evolución de las diferentes especies en todo el mundo. Existen grupos de especies emparentadas que habitan en lugares relacionados geográficamente, parecidos durante el desarrollo. Las primeras fases del desarrollo embrionario de los vertebrados son prácticamente iguales durante las siguientes fases. Las especies emparentadas se van permaneciendo más entre ellas, menos que otras especies menos emparentadas. El código genético. Todos los organismos comparten un código genético, con algunas excepciones puntuales, moléculas comunes. Cuanto menos diferencias evolutivas hay entre una especie y otra, más similares con sus biomoléculas. Lo mismo ocurre al contrario a más diferentes evolutivas, menos similares son bioquímicamente. Las ideas evolucionistas como tal existen de la antigua Grecia, pero no se considera como una teoría hasta los principios del siglo 1801. ¿Qué pasó en este momento? Lo que pasó fue que el archiconocido naturalista francés Jean-Baptiste Pierre, más conocido como Lamarck, postuló lo que se considera como la primera teoría coherente de la evolución. Lamarck y su teoría de la evolución. La teoría de la evolución de Lamarck, también conocido como lamarckismo, de diferentes 4 premisas fundamentales. Los organismos que se ven obligados a adaptarse a las condiciones y exigentes del medio en que habitan. Los cambios en el medio ambiente obligan a los organismos a desarrollar unos órganos
a reducir otros. Esto significa que si un organismo utiliza mucho un órgano para adaptarse a unas condiciones, lo desarrollará, mientras acabará desapareciendo si no lo utiliza. La fundación crea el órgano. Esto quiere decir que si los cambios en el ambiente generan nuevas necesidades, estas pueden desarrollar como respuesta nuevos órganos especializados. Los caracteres que adquieren son heredables, es decir, que se transmiten descendencias. Pondré un ejemplo sencillo. Partimos de una especie de ave pequeña, omnívora, capaz de volar, que habita en zonas húmedas y calurosas. Un cambio de medio ambiente vuelve más seco el hábitat de estas aves, y muchas de las plantas fundamentales que alimentaban desaparecen, obligándolas a alimentarse de pocos insectos que viven enterrados bajo el suelo. Ayuden a cazar bichos entre la tierra. De igual forma, la necesidad de buscar una nueva forma de ocultar sus huevos fuera del alcance de los depredadores les obligarán a cavar en la tierra, haciendo que se desarrollen sus garras, puesto que abundan los árboles en este hábitat. Las aves reducirán también sus alas y desarrollarán los músculos de sus patas. Todos estos rasgos gradualmente adquiridos serán heredados por las siguientes generaciones. Actualmente esta teoría no se considera válida, pues no se ha comprobado que muchos caracteres adquiridos no son heredables. Por ejemplo, en algunas culturas humanas se tiene como que las mujeres se perforen ciertas partes de la cara, como las orejas, la nariz o el labio, para resultar más atractivas por resaltar su capacidad económica. Estos cambios no son heredables, aunque favorecen la capacidad reproductiva de aquellas mujeres que son presentan. Fruto de la evolución. Todavía quedan muchísimas cosas por descubrir acerca de la evolución y cómo han surgido las diferentes especies a lo largo del tiempo. No obstante, con el desarrollo de los nuevos métodos que nos permitirán conocer mejor nuestro ADN y cómo este se ve modificado, cada día estamos más cerca de hallar la respuesta. Así como también se encuentran más teorías sobre el origen de la vida. Por ejemplo, biogénesis. La biogénesis es la teoría que afirma que solo se puede originar a partir de los seres vivos, de Francesco Redi. Quimiosintética es aquella que puede postular que las moléculas se agruparon formando asociaciones cada vez más complejas, a partir de las cuales, luego de miles de millones de años, se originaron las primeras células. Creacionista. La creación del universo, la vida, fue por obra de Dios en 7 días y 7 noches. Harry Mason Morris. Biogénesis. La vida solo se origina de una materia no viva o inorgánica. Aristóteles. La evolución y el origen de la vida. ¿Cuáles fueron las primeras teorías que se dieron de la evolución y el origen de la vida? Una de las primeras fue la de Charles Darwin. Sí tuvo una idea avanzada sobre el origen de la vida. Cuando Charles Darwin publicó El origen de la vida de las especies hace 150 años, evitó explícitamente discutir sobre el origen de la vida,
Este hecho añadió a la mención el creador. En el último párrafo del libro hizo creer que quiso pronunciarse sobre el tema. Un equipo internacional liderado por Juli Pereto, del Instituto Cabanilles de Valencia, desmiente ahora esta creencia y demuestra que el naturalista británico sí explicó en otros documentos cómo pudieron emerger los primeros antepasados. Todos los seres orgánicos que han vivido en la Tierra podrían ser descendientes de alguna forma primordial, explicaba Darwin en El origen de las especies en 1859. A pesar de esta declaración, el científico impuso la tarea de entender los procesos evolutivos que subyacen de la diversidad biológica. Darwin estaba convencido de la importancia capital de esta cuestión para la teoría y tenía una visión materialista y evolutiva tremendamente moderna sobre la transición de las materias químicas inertes a la materia viva. A pesar de estar muy corriente de los experimentos de Pasteur en contra de la generación espontánea, explica a Juli Pereto, el autor principal de este estudio de investigación en el Instituto Cabanilles de la Universidad de Valencia. El estudio, que se explicó en el último número de la revista of Life, demuestra que Darwin tuvo una idea avanzada del origen de las primeras especies y una preocupación por el problema. Este rotundamente falso pensó que la invocaba una intervención divina. También está perfectamente documentado que la mención al creador en el origen de las especies fue añadido de cara a una galería que luego lamentó haber hecho, manifiesta Pereto. Según los investigadores, todas las opiniones de Darwin sobre el origen de la vida se encuentran en su correspondencia privada y en sus cuadernos de notas. La exposición de una reseña de un libro sobre microorganismos foramíferos, publicado en 1863 del Club Social Londinense Athenaeum, donde Darwin deja creer su opinión sobre la generación espontánea. El equipo internacional formado por especies españoles, estadounidenses y mexicanos no solo examinó en detalles las frases, textos y párrafos de las cartas, sino que también ha puesto en contexto todas las opiniones de darwinistas sobre el origen de la vida, localizable en online y en manuscritos originales. La hipótesis de la vida. Una anotación en el cuaderno de 1837 en que Darwin explicó que la íntima relación fenómenos vitales con químicas y sus leyes hacen que la generación espontánea no sea imposible. Puso sobre pistas a los investigadores. En otras formas, cartas enviadas en 1871 a su amigo botánico y explotador inglés Joseph Hooker. Charles Darwin imaginó una pequeña charca caliente donde la materia inerte se organizaría en materia de evolución. Cuando la ayuda los componentes químicos y fuentes de la energía documentados. En otras cartas, el naturalista reconoció a colegas como Alfred Russell y Haeckel que la generación espontánea era importante para coherencia de la teoría. Sin embargo, al mismo tiempo admitiría que la ciencia no estaba madura para abordar la cuestión.
De ahí su resistencia a hablar en esto en público, y que no viviría bastante para poder verla resuelta, apuntó Pereto. Anatomía comparada. La vida en la Tierra presenta una diversidad apoyante. Existen millones de especies distintas y de organismos, cada una de ellas con su particular forma de vida y su conjunto de adaptaciones específicas para hacer frente a los retos que presentan su entorno. Sin embargo, de todas estas diversidad hay un orden y semejanzas que podrían aparecer en las primeras vistas. Pongamos el caso de los animales y los son concretos. Los vertebrados tetrápodos, animales con una columna vertebral y 4 extremidades, y excluyen a mamíferos, aves, reptiles, anfibios. Dentro de este grupo de animales hay especies distintas. Tenemos una ballena azul con hasta 180 toneladas de peso. Por nada el océano filtra el plancton. Gracias a sus barbas tenemos las aves. Gracias a sus barbas tenemos las aves, como los vencejos a los gorriones, que vuelan por los cielos batiendo sus alas. Tenemos los reptiles como los dragones komodo, las lagartijas comunes, que se desplaza por el suelo empleando una locomoción cuadrúpeda. Se alimentan de corroños o en caso activamente de sus presas, o tenemos los humanos, que caminamos sobre nuestras patas traseras y empleando nuestras extremidades superiores para todo tipo de tareas. Aparentemente podría pensar que toda esta diversidad de formas, funciones llevan consigo una serie de estructuras internas especiales en grupos de organismos. Sin embargo, nada más lejos que la realidad. Si nos encontramos con las estructuras óseas, subyace las extremidades tetrópodas que nos encontramos en el mismo patrón común, como es compartido por todas las especies que sean vertebrados. Así, las extremidades de los tetrápodos tienen un esquema que desde la parte más próxima al cuerpo a las más lejas presenta los huesos seguidos de un conjunto de pequeños huesitos, y finalmente un sistema de varios huesos formado por 5 dígitos. Si concentramos el patrón en el caso de una extremidad superior, los concentramos en el húmero y el cúbito y el radio. Los cuerpos metacarpos y por último los falanges. ¿Cómo se formó la Tierra? Hoy en día la Tierra sigue siendo el único cuerpo celeste en el que se sabe fascinantemente que existe vida. La Tierra es el mayor de los planetas interiores y se creó como todos los planetas restantes del sistema solar hace aproximadamente 4.6 millones de años. La Tierra primigenia se formó por la colisión de la fusión de fragmentos de rocas y pequeños denominados planetamiles. Por ello, los elementos de la Tierra primigenia debían estar repartidos de un modo relativamente homogéneo. Por esta homogeneidad debió cambiar. La Tierra se fue calentando por causa de la desintegración radiactiva, por la creciente presión del interior y además por los bombardeos
de partículas provenientes del universo. Esto lleva finalmente a la fusión de hierro, que como elementos líquidos más pesados se hundió en el centro de la Tierra primogénea y se formó el núcleo terrestre. Tras el enfriamiento de la corteza terrestre externa, aparecieron los primeros continentes. La corteza terrestre está formada por 70% de superficie líquida y un 30% de tierra firme. Su resultado provisional de alternantes permanentes de la Tierra se consideran responsables distintas fuerzas tanto de tipos internos endógenas como externas exógenas. Entre las fuerzas endógenas se encuentran los procesos tectónicos de formación de montañas, de la actividad volcánica. Entre las fuerzas exógenas encontramos el agua en forma de precipitaciones, mares, lagos, ríos, el viento y el hielo móvil. Estos factores provocan distintos procesos de lixiviación. Cuerpos tamaños pequeños que se desplazan hacia el interior y sedimentación. Acumulación de materias tras sufrir erosión y haber sido transportados, que llevan a una transformación continua de la superficie terrestre. También influencia humana antropógena deja visibles huellas entre las superficies terrestres. Teoría del Big Bang. Existen muchas teorías acerca del origen y la formación de la Tierra. La forma que tiene el universo. En 1948 el físico George Anthony Goldman. En 1904 y 1968 postuló la teoría más aceptada, el Big Bang. En ella menciona que el universo posiblemente se formó hace unos 10.000 o 15.000 millones de años, como consecuencia de una gigantesca explosión reproducida a partir de átomos primogéneos, que era aún más pequeño por la cabeza de un alfiler. Inmediatamente después de la gran explosión se creó que el origen de los protones, neutrones, electrones y fotones, los cuales se encontraban a muy elevadas temperaturas. Estas partículas al unirse formaron átomos de hielo e hidrógeno, los primeros elementos que construyeron de la materia. La teoría del Big Bang se sustenta en 3 puntos. 1. El universo se está expandiendo como resultado de la enorme explosión. Se sabe que el universo se expande porque la galaxia se está alejando de otras. Para medir su velocidad de alejamiento, los astrónomos se basan en cantidad de energía que irradia las galaxias. Por ello se utiliza un aparato llamado espectrómetro que descompone la luz a manera de arco iris. Como los astros viajan a mayor velocidad y se desplazan hacia el color rojo, efecto Doppler. 2. La abundancia de elementos químicos en el universo es constante, es decir, podemos encontrar los mismos elementos en forma de isótopos en diferentes astros en cuanto estos se encuentren separados por grandes distancias. 3. En 1965 el físico Penzias y Wilson
Destacaron que la radiación que llega a la Tierra desde todas las partes del universo proviene de una gran explosión que ocurrió hace 10.000 o 15.000 millones de años. Un modelo de la expansión del universo se sabe que su temperatura disminuye conforme pasa el tiempo. Esto se debe a que los gases se enfrían cuando la expansión de algunos astrónomos piensa que nuestro universo se colapsará cuando tenga la evolución de la Tierra. Al hablar del origen de la Tierra, hay poco que decir sobre lo que ocurrió durante los primeros tercios de la evolución del universo, solo que en algún momento se formó una galaxia espiritual llamada Vía Láctea. Uno de los dos brazos de la galaxia se condensó una estrella, nuestro Sol. Hace unos 400.540 millones de años. A su alrededor se formaron, girando diversos cuerpos, entre ellos nuestros planetas, el planeta Tierra. Su origen, la Tierra, era una masa incandescente. Lentamente esa bola se fue enfriando, adquiriendo una forma similar a la que conocemos hoy. Aunque los cambios de esas primeras épocas debieron ser más bruscos y abundantes, la Tierra no ha dejado de evolucionar y lo sigue haciendo. El origen de la vida en la Tierra. La vida surgió cuando se dieron las condiciones apropiadas. Primero fueron simples compuestos orgánicos, después de organismos unicelulares, más tarde aparecieron los pluricelulares, vegetales, animales. Si la historia de la Tierra desde su origen la comparamos con un día de los humanos, evolucionamos de otros mamíferos hace apenas unos segundos. No se sabe con certeza cuál fue el origen de la vida. Pudo aparecer de forma casual por las propias reacciones químicas de la Tierra o pudo llegar desde el espacio según la teoría de la panspermia. Todo caso, hace 400.000 millones de años ya habían moléculas capaces de replicarse o clonarse, en definitiva, reproducirse en base de la vida. Tanto las religiones como la ciencia han dividido el origen de la evolución de la Tierra y en la vida diversas fases, algunas más poéticas como la creación en 7 días de la Biblia, otras más rigurosas como las que eran geológicas que aceptan la ciencia. En astronomía vamos a centrarnos en estas últimas. Esta es la historia de nuestra casa, la Tierra, desde su origen y desde los cambios que llevaron a ser que es lo que es hoy. Es la historia de los seres que habitaron, de cómo surgió la evolución y se extinguieron. Y en nuestra historia. Evolución de los humanos. Empezamos con la primera etapa, que es la del Ardipithecus. Vivió en el este de África hace 4 y 6 millones de años. El Ardipithecus está cerca de la raíz del árbol familiar humano. La forma de los huesos fósiles de los dedos de los pies erguidos del Ardipithecus dio origen al Australopithecus, un género que incluyó varias especies que vivieron hace 4 millones de años y unos millón de años. Tanto el Ardipithecus como el Australopithecus tienen brazos más largos, piernas más cortas y cerebros más pequeños comparados con el del humano moderno.
Australopithecus casanamensis se extinguió hace 4,2 y 3,9 millones de años. Esta especie tiene una mezcla característica parecida a la de los simios humanos. Evolucionó del Ardipithecus a una comparación de tamaños corporales, dientes caninos de machos y hembras a Amamensis revela dimorfismo sexual. Notables diferencias entre dos sexos de la misma especie. Un fósil del hueso de la pierna tibia indica que Amamensis tenía postura erguida, un bípedo, aunque quizás también forrajeaba en los árboles. Por ende, el bipedismo ocurrió temprano en la evolución humana y también pudo haber sido la primera adaptación humana. Australopithecus afarensis probablemente evolucionó directamente de Australopithecus anamelesis. En África han descubierto muchos fósiles de restos de esqueléticos de este grupo, incluyendo un esqueleto notablemente completo de 3,2 millones de años de antigüedad llamado Lucy. El cráneo tenía un cerebro relativamente pequeño, arqueado superficialmente, pronunciado en unas mandíbulas sobresalientes con grandes dientes caninos. Fueron grupos, variedad, extinción de la especie que se enfrentaron a cambios climáticos intensos en sabanas de su época. Homo habilis fue el primer homínido que tuvo suficientes características exclusivamente humanas para poder colocarse en los mismos géneros de los humanos modernos. El género del Homo se caracteriza por ser capacidad de desarrollo de herramientas de piedras o de las primeras de ellos que existió en África hace 2,2 millones de años. Su capacidad craneal no superaba los 800 centímetros y no tenía premolares, molares más pequeños que los que Australopithecus había compartido épocas con los Homo rudolfensis. Menudo los consideran una misma especie. Homo ergaster. Se cree que la evolución a partir del habilis Homo ergaster tenía la primera especie humana en salir de África hace 1,8 millones de años. Se colonizar otros territorios, gracias a lo cual sirvió a la vez de eslabón entre otras especies venidas del Homo erectus en China y Extremo Oriente, el Homo cephrensis u Homo entesor en Europa. Homo erectus. Inicialmente los fósiles que ahora se clasificaban como Homo ergaster fueron conocidos como algunos científicos como Erectus habitó hacia 1,8 millones de años hasta su extinción hace 300.000 millones de años. Se cubría con pieles de animales y fabricaba diversas herramientas de piedra, además de conocer sus alimentos, pues habrían domesticado el fuego.
Esto primaría cambios profundos en su musculatura y su sistema digestivo, así como formaron más complejas. La socialización que habría adquirido entonces en el lenguaje articulado. El Homo erectus es el primer homínodo que tenía menos diferencias entre los sexos, Homo antecesor, de mayor altura y de cerebro todavía pequeño, en comparación al del Homo sapiens. Fueron los primeros eslabones humanos europeos que sirvieron de peldaños entre los Homo ergaster y Homo heidelbergensis, y tal vez sea el único. Ancestros comunes entre los humanos modernos y Homo neandertales. Existió desde hace aproximadamente 1,2 millones de años hasta 800.000 millones de años. Los sitios donde encontraron fósiles antecesores muestran numerosos cortes sobre huesos humanos, lo que sugiere que estos humanos primitivos practicaban el canibalismo. Homo heidelbergensis apareció aproximadamente hace 600 millones de años y existió hasta hace menos de 300 años. Quizás descendió del Homo antecesor. Tenía gran cráneos de 1.200 centímetros y mandíbulas salientes de mayor apertura nasal, y posiblemente un primer lenguaje simbólico. Sus primeros fósiles se hallaron cercana a la ciudad alemana Heidelberg, y de ahí su nombre, Homo rhodensis. Surgió hace 600 años en África. Tenía capacidad craneal más elevada, entre 1.280 y 1.325 centímetros, y rasgos comunes como el Homo erectus, como ergaster y como antecesor. Sin embargo, sus rasgos apuntan que ya más al futuro sapiens que a las especies que fueron contemporáneas, por lo que se trataría de nuestro antecesor directo, Homo neandertal. El famoso Homo neandertal habitó en Europa Oriental próximo y Asia Central hace más de menos entre 2.500 millones de años y 28.000 años. Su extinción se dio por causas desconocidas. Sin embargo, al haber compartido la época con el Homo sapiens, se piensa que la selección natural y la competencia había favorecido a este último. Aún así, muchos humanos de hoy poseen índices genéticos como el Homo neanderthalensis, por lo que el cruce entre especies no ha decidido ser inusual. Los neandertales tenían constituciones fornidas y bajas. Sus rostros se proyectaban ligeramente, sus barbillas y su frente retrocedían, y tenían arcos superficiales pronunciados y mandíbulas pesadas. Sus cerebros y dientes frontales eran más grandes que los humanos modernos, y tenían grandes cavidades nasales.
La existencia de esqueletos de ancianos y algunas fracturas curadas puede demostrar que los neandertales se ocupaban de viejos y los enfermos. Indicio avanzada de cooperación social. Aparentemente tenían rituales, posiblemente significado religioso, y en ocasiones enterraban a sus muertos. Homo sapiens es el ser humano como conocemos, que surgió de dos tandas: los humanos premodernos, cuyos cráneos eran todavía del todo esféricos, tenían frente vertical y bóveda alta. Habitaron en África, Etiopía, Israel, Marruecos y Sudáfrica principalmente. Hace entre 31.000 millones de años y 100.000 millones de años, los humanos modernos estaban dotados de comportamientos, fisonomía moderna, y los primeros rastros datan que hacen entre 1905 años y 140 años. Hace unos 30.000 años, los humanos anatómicamente modernos eran los únicos miembros del género Homo que quedaban. Esta especie habría conquistado el mundo entero, extinguiéndose activamente o accidentalmente al resto de las especies del género Homo y dividiendo en lo que la humanidad que conocemos hoy. ¿Qué genera la evolución? Dado que la evolución es un proceso natural y lento, es difícil observar los cambios en corto periodo de tiempo. Sin embargo, una visualización de los cambios evolutivos que se han producido en organismos actuales dan cuenta que las diferencias con aspectos con sus antepasados se observa por dentro del cuerpo de algunas serpientes. Encontrarías huesos que hace millones de años pudieron conformar patas traseras. Estos ejemplos que el de las ballenas y que los delfines. Sus aletas pectorales cuentan que con sus huesos internos, de modo que parecen manos humanas. Esto es porque pudieron evolucionar a partir de mamíferos terrestres. Pero los cambios anatómicos evidentes no son lo único que evolución ocasiona. Otro proceso biológico diferente son las consecuencias de las evoluciones, que pueden estar insertos dentro de los que se conoce como microevolución y macroevolución. La primera es la evolución a pequeña escala, y la apreciable en la especie o población determinada se destaca por medio del cambio en frecuencias de los genes. En cambio, la macroevolución es evolución a gran escala, lo que implica resultados a nivel más allá de la especie, extinciones masivas, nuevas especies, etc.
Hablar de consecuencias de la evolución puede hacer parecer que estos procesos tienen un fin. Hay que saberlo. La evolución no tiene fin como tal, pues se produce continuamente a través del tiempo. Sin embargo, un momento determinado es posible resultado específico. Las siguientes consecuencias evolutivas básicas. Mediante el proceso, los organismos se ajustan a condiciones de un hábitat y es al mismo tiempo un aspecto esencial para supervivencia. Se produce por medio de la selección natural y puede referirse a tanto como proceso de rasgos adaptación que permiten un organismo sobreviva y se produzca. Cooperación. En algunas ocasiones los organismos tienen que trabajar juntos para obtener algún beneficio en común. Generalmente la cooperación ocurre entre seres emparentados, pero puede suceder entre miembros de especies entre sí. Especiación. Este proceso se produce lineaje distintos de una especie en central, lo que ocasiona que las especies diferentes es resultado de diversos mecanismos como la separación a partir de barreras, a partir de geográficas, y la conquista de un nuevo nicho ecológico. La especiación debido a la barrera geográfica consiste en la separación física de población en dos poblaciones. Por ejemplo, una población de una especie de abejas, de la cual los huevos se trasladaron a otra región. Los huevos logran sobrevivir en un medio ambiente diferente al de sus padres, pero ambas poblaciones quedan geográficamente aisladas. Los descendientes desarrollan en nuevos entornos distintos hábitats. Las abejas más adaptadas llegan a su adultez y se reproducen. Proceso de selección natural paulatino. Con el tiempo sus genes llegan a ser incompatibles con los de las abejas que evolucionaron. Extinción. Es la desaparición de una especie en la que el curso de la historia ha ocurrido varias extinciones de una especie como los pájaros, dado que el tigre de Tasmania, pero también como encontramos incendios de extinciones masivas como las de los dinosaurios. Pruebas sobre la evolución. ¿Qué pruebas avalan la evolución? La teoría evolutiva se apoya en 4 pruebas de diferente valor demostrativo: la anatomía comparada, la embriología, el registro fósil y los parentescos genéticos. Primero, la embriología. ¿Qué aporta la embriología? Se trata de que las pruebas clásicas de todos los vertebrados se desarrollan a partir de formas embrionarias notables similares en las primeras fases de la gestación. El origen de la gestación en el origen de las especies. Darwin define que la homología como la relación entre las partes resultantes del desarrollo de las partes embrionarias, correspondientes a modo de ejemplo, los embriones de los seres humanos y otros vertebrados no acuáticos, muestran que en la piel de la garganta pliegues en forma de
hendiduras de garras que nunca van a utilizar. Las tienen porque comparten un antecesor común, el pez, cuya cabeza evolucionaron por primera vez las estructuras respiratorias. Estas argumentan solo tambaleo. Cuando se logró marcar con colaborantes las células de los embriones, entonces al presenciar su desarrollo se observó un órgano concreto, el riñón, por ejemplo, no se forma en todas las especies a partir de las mismas células embrionarias. Esto se complica en casos de los insectos y de plantas cuyos órganos homólogos se están formados por muchas maneras diferentes.